Dios les bendiga, hermanos. Ahí me escuchan. Amén, mi hermano, amén. Amén, amén. Amén, amén, sí, Bueno, señor. hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un Amén. saludo cariñoso para todos los que están en sala, ya conectaditos para aprovechar estos minutos que el Señor nos permite. Quiero hacer extensivo mi saludo en el nombre del Señor para nuestro hermano Rodrigo. Gracias, hermano, por la invitación para estar esta noche a esta hora compartiéndoles la palabra de Dios, también para el hermano Ábalos y para todos, para el doctor, pues también vaya mi saludo en el nombre de Jesús y todos los hermanos que están conectados, amigos también en este momento tan especial, para la hermana Jacqueline, saludo también en el nombre de Jesús, para todos en esta noche. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me brinda. Estábamos en el Campamento Nacional de Misiones, Misiones Nacionales, y estaba en la ciudad de Armenia, orando al Señor esta tarde para que Él me permitiera llegar a horas aquí a la ciudad de Ibagué. Hay que pasar la línea y es un camino bastante peligroso por lo agreste de la cordillera, es la cordillera andina la que hay que pasar. Pero Dios nos ayudó y pudimos llegar temprano aquí a la ciudad de Ibagué pensando en compartir la palabra de Dios ya como había acordado con mi amado hermano Rodrigo. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo para compartir la eterna y gloriosa palabra de Dios. Quiero que tomemos lectura en Isaías capítulo 55, los textos 6 y 7. Soy el pastor Evelio Poveda, por la gracia de Dios, y también coordinador de evangelismo en instituciones públicas aquí en el Distrito 10, lo que comprende todo el departamento del Tolima. Quiero decir además que estamos ya evangelizando en el batallón de entrenamiento aquí en una localidad del municipio de Piedras, Tolima, aquí aledaño a la ciudad de Ibagué. Estamos también predicando la palabra de Dios en el comando metropolitano de la policía y en la departamental. Y en algo otras instituciones estamos incursionando también con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Isaías 55, versos 6 y 7 nos dice así la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, ya estamos muy listos y preparados para compartir la palabra de Dios. Sabemos que así como el paladar disgusta los alimentos, para sostenimiento de nuestro cuerpo, de nuestra vivencia física, literal, también el oído saborea las palabras y por el oído se alimenta el alma sedienta y deseosa también de esta palabra. Quiero hacer énfasis más exactamente en las frases el cual será amplio en perdonar. Es la segunda parte del texto número 7 de Isaías, capítulo 55. Precisamente quiero hacer alusión al perdón. Perdonar es disculpar a alguien que nos hizo un agravio y no tener en cuenta su falta jamás. Como cuando se cancela una deuda o como cuando el preso queda en libertad. Son sinónimos de lo que es perdonar. Pero quiero enfocar
el tema acerca del perdón que el Señor le ha dado al mundo entero. Y uno de los beneficiados de este gran perdón soy yo en este momento que le estoy compartiendo esta palabra gloriosa y conmigo cientos y miles de personas en el mundo. Vamos a hablar un poco de lo que es la dicha del perdón. Bueno, hoy hay perdones condicionados. Hay personas que dicen, yo le perdono, pero no olvido. Yo le perdono, pero pórtese bien. Yo le perdono su falta, pero no lo vuelva a hacer. Yo le perdono, pero si la vuelve a cometer, entonces se la cobro 10 veces. Son perdones condicionados que no tienen ni parecido al perdón que Cristo ofrece a la humanidad. ¿Cuál es la dicha del perdón cuando nos encontramos con el Señor? Hay un salmo que nos narra con lujo de detalles lo que tiene que ver con el perdón y es el Salmo número 32. El Salmo número 32 nos habla de la dicha del perdón. Y la nos dice, verso 1 del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice David en su narración, inspirado por el Espíritu de Dios, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces yo declaré mi pecado y no encubrí más mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nos narra el salmista en esta corta lectura que hemos hecho de este salmo, que el perdón viene a través del reconocer mi falta, de entender que he hecho lo malo delante de Dios, que estoy en deuda con Él y que por ende debo de reconocer y confesar mi pecado delante de Dios y ante Dios. A partir de ese momento comienza a originarse un perdón, una deuda saldada, una deuda pagada, porque por nuestros actos, quiero decirles que por nuestros actos pecaminosos, por las prácticas, inclinaciones y hábitos pecaminosos del hombre, tiene una deuda delante de Dios. Y esta deuda con Dios permanecerá hasta el momento en que el hombre reconozca que es un pecador y que necesita acercarse a Dios con toda su vergüenza, con todo su pecado, con toda su carga, con toda su humillación por causa del pecado, para que Él lo perdone, lo absuelva de esa culpabilidad. Es así que entonces el salmista dice bienaventurado, la palabra bienaventurado viene de dichoso, de feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Volviendo a los textos que tomamos como base para esta meditación, en Isaías 55, el verso 7 más exactamente, dice que el pecador se debe volver a Dios. Vuélvase a Jehová. Y al volverse el pecador a Jehová, dice el Señor que Él será amplio en perdonar. Amplio en perdonarlo. ¿Qué entendemos por amplio? ¿Qué entendemos por una persona amplia?
¿A qué le llamamos una persona amplia? Una persona generosa, que no tiene cuidado de dar lo que tiene por suplir una necesidad, por darle de comer a alguien, por cubrir la desnudez a alguien, por extender la mano a alguien que de veras lo necesita. Y quiero decirle, estimado hermano y amigo que me escucha, que este Dios a quien le estoy predicando es aquel que no escatimó ni a su propio Hijo. La palabra de Dios nos dice allá en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su trono de gloria. Se hizo siervo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto lo hizo por propiciarnos el perdón, cuando él no tenía necesidad de dejar su trono de gloria, de dejar la alabanza y la honra de los ángeles, de estar allí en ese lugar sublime porque él habita en luz inaccesible. Él es puro, él es diáfano, él es santo, él no tiene nada que ver con el pecado. Él ama al pecador, pero nada que ver con el pecado, pero amando al pecador y haciéndose este plan de salvación para quitar la afrenta que usted y yo teníamos. Entonces dejó su trono de gloria y vino y se manifestó en carne. Y el apóstol lo expresa diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es ese sentir que los que hemos experimentado el perdón, entonces nos invade, nos lleva por todas partes a hablarles a las personas que hay un Dios que perdona, no un perdón condicionado como perdonamos nosotros, sino un perdón sin límites, un perdón para no volver a recordar el pasado de aquel que corriendo a Dios y reconociendo su culpabilidad, confiesa su pecado, abre su corazón a Jesús y le recibe como su Señor en su vida. La carta a los Romanos y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, exactamente allí en el capítulo 5, el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira esta hermosa narración bíblica en la forma en que se nos aclara tan exactamente, tan al pie de la letra el propósito de Dios, el sentir de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque lo más obvio y natural era que a quien Dios perdona porque merecía el perdón. El Señor había podido tomar una decisión, este merece el perdón, se lo voy a dar, aquel no lo merece, no se lo voy a dar. Pero Dios no se parcializó referente a perdonarnos, sino que nos amó a todos para podernos perdonar a todos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Un amor sin límites, una misericordia que no se puede medir. A mí me agrada lo que dice el salmista David, inspirado por el Señor, allí en aquel hermoso Salmo, capítulo 103. ¿Qué tal si miramos algunos textos del Salmo 103, lo que nos expresa
el salmista referente al perdón y a la misericordia de Dios. Quiero que observemos los textos 11 y 12 del Salmo 103. Salmo 103, textos 11 y 12 nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el verso 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Quién ha medido la altura de los cielos sobre la tierra? ¿O quién ha medido la anchura de, del polo norte al polo sur, del occidente al oriente? ¿Quién ha medido? ¿Qué persona se ha atrevido a darnos cifras exactas? ¿Cuántos son los millones y millones de kilómetros que hay del cielo a la tierra o del oriente al occidente? Pero el Señor nos dice en su palabra por medio del salmista, como la altura nosotros nuestra rebelión. Yo quiero decir, estimado hermano y amigo que me escucha, cuando nosotros alcanzamos a dimensionar el amor de Dios, la forma en que Él se dio para perdonarnos, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros y traernos el perdón que es inmedible. Como lo decíamos al comienzo, es disculpar a alguien que nos hizo un agravio. Ese es el perdón, es no tener en cuenta su falta, jamás no volver a recordar, por duro que haya sido el agravio. Es como cuando se cancela una deuda, que usted queda livianito, contento, agradado, dice, ya le pagué, fue duro, pero ya le pagué, ya no tengo cuentas con él pendientes porque ya le pagué, ya podemos ser amigos, ya podemos compartir, ya podemos ir, ya podemos venir. O como cuando el preso sale en libertad. Cuando perdonamos es como abrirle la puerta a ese preso, a ese que estaba cautivo, porque cuando no perdonamos hay asesinatos simbólicos y es aquel, si te vi, no te conocí. Ignoramos la persona porque hay rencor, hay odios en el corazón y no podemos perdonarlo. Y yo quiero hacer contexto aquí para el tiempo presente, este tiempo en que estamos viviendo. El perdón no se conoce. Ojo por ojo, diente por diente, el que la hace la paga, pero con Cristo no es así. Yo quiero decirle, estimado amigo oyente, que hay un Dios estupendo y maravilloso que no le está tomando en cuenta tu pecado, con tal que usted confiese su culpabilidad y se arrepienta y se convierta a Dios. El apóstol Pedro dice en su libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Si usted y yo tomamos la decisión de amar a Dios por encima de todas las cosas, de convertirnos, de arrepentirnos, entonces nuestro prontuario, nuestro pecado que nos lleva a la condenación eterna, esa acta de decretos que nos condena serán borrados y a cambio de todo esto el Señor nos dará vida eterna, vendrá a nuestra vida tiempos de refrigerio.
como nos lo dice el texto sagrado. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Amigo, ¿qué hacer para poder tener la capacidad de perdonar? Hoy vivimos una sociedad irascible, iracunda, cuando no queremos perdonar nada a nadie. El esposo no quiere perdonar a la esposa por la falla que se ha cometido y siempre se vive un conflicto intrafamiliar. Los hijos no quieren perdonar a los padres. La esposa no quiere perdonar al esposo. El amigo no quiere perdonar al amigo, sino que quiere es la muerte, el acabose, que todo se termine, porque no hay misericordia en su vida. Sus caminos son caminos sesgados, lejos de la voluntad de Dios. Y lo que decimos es que le caiga todo el peso de la ley. Pero yo quiero decirle, estimado hermano y amigo, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que para Dios poderme salvar a mí, poderlo salvar a usted, ¿sabe qué hizo el Señor? En la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, declaró al culpable inocente, para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no paga como paga el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira la humanidad con misericordia. Hoy en día vivimos en una descomposición social terrible, en un caos bastante lamentable, y cada día se incrementa porque el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverar en Dios, el que le entregue a Dios su corazón y experimente a las plantas de Jesucristo, el perdón lo da el Señor. Así como está a distancia el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gloria a Dios. Esas distancias como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hermano y amigo, tenemos un Dios maravilloso que no nos pagó como merecía nuestros hechos, nuestro pecado, nuestra maldad. Él olvidó. Oiga esa frase que usa la palabra de Dios allá en el libro de Miqueas. Hombre, nosotros sí tenemos una mente finita y muchas cosas se nos olvidan. ¿Qué se le puede olvidar a Dios? Pregúntese, estimado hermano y amigo, ¿qué se le puede olvidar a Dios? Pero Dios, con tal de perdonarnos, olvidó el pecado que nos condenaba, olvidó todo ese prontuario de faltas que habíamos cometido delante de él. La palabra de Dios nos dice en el libro de Miqueas, les invito para que leamos en el capítulo 7 y en el versículo 18. Dice Miqueas capítulo 7 versículo 18, que Dios como tú está en signo de interrogación. Que Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Que Dios como él, habrá otro como él, es lo que quiere decir el profeta, que olvida el pecado del remanente de su heredad. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alabanzas al nombre del Señor. Mire el cementerio donde Dios sepulta nuestras fallas, el fondo del mar. Dos cosas me conmovieron cuando leí estos versículos 18 y 19 del profeta Miqueas del capítulo 7. Olvida el pecado del remanente de su heredad y sepulta nuestras rebeliones en lo profundo del mar. Alabanzas al nombre de Jesús. Él no tiene un perdón condicionado para ti, ni para mí, ni para nadie.
Si la persona se arrepiente y confesando su pecado, viene a Él y se humilla y reconoce su falla, entonces Dios olvida su prontuario y lo recibe a misericordia con amplitud, porque Él es amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero decirte, estimado, tú que me estás escuchando, con quien tengo el gusto y el honor de compartir esta palabra gloriosa en esta noche, que los brazos del bendito Cristo Jesús te esperan. De pronto hayas cometido muchas faltas y te rodeen muchos pecados y hayan muchas prácticas que desagradan a Dios, pero si esta noche usted reconoce su culpabilidad, se lo aseguro, crea lo que Dios te va a perdonar, te va a recibir a misericordia, como la parábola del hijo pródigo, que viviendo perdidamente y malgastando su dinero en bagatelas y haciendo todo lo inimaginable allá en su vida de pecado, un día dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hágame conforme o hágame igual a un jornalero. Pero su padre, movido a misericordia, dice la palabra de Dios, que se echó sobre su cuello y lo abrazó y dijo unas palabras: este es mi hijo, se había perdido y es hallado. Lo hallaba muerto y ha resucitado. Hagamos fiesta, tomen del hato el becerro más gordo y sacrifíquenlo y hagamos fiesta. Y le pusieron calzado en sus pies y lo vistieron. Alabado sea el nombre del Señor. Y le pusieron anillo en su dedo e hicieron fiesta por aquel hijo que había llegado. Ese buen Padre de Jesucristo y ese hijo que, a pesar de su desobediencia y su decadencia pecaminosa, pudo regresar y su padre lo recibió. Ese hijo eres tú, amigo pecador, y Dios quiere comenzar en tu vida una obra de salvación, primero que todo para que por la gracia de Dios usted experimente el perdón. Porque cuando podemos experimentar el perdón de Dios en nuestra vida, entonces yo tengo la capacidad de perdonar a mis seres queridos, de perdonar a mis enemigos, de perdonar a mi esposa, de perdonar al esposo, de perdonar a quien me cometa la falla, y no será difícil decirle: hombre, discúlpame, así yo no le haya ofendido. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A mí me ha tocado perdonar a alguien que no fui ni yo el que cometí la falla, pero sentí que él está incómodo, como que no encaja, como que no le agrado. Entonces le he dicho: óyeme, si te ofende mi presencia, discúlpame, perdóname. Y no ha sido difícil para mí, lo digo en el nombre del Señor, porque cuando está el amor de Dios, cuando el amor de Dios llega a nuestra vida, vivimos un mundo diferente. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Experimenta el perdón de Dios y comenzará tu vida a cambiar, y la vida de los suyos, allá en su entorno familiar, allá en su entorno privado, allá en tu vida privada y también en tu vida pública, comenzará Dios a hacer una obra maravillosa. Acéptalo como su Señor y Salvador en su vida. Y entonces usted dirá adelante: hombre, lo que nos predicó ese Señor esa noche, lo que predicó el pastor esa noche, es una gran realidad, porque en tu vida entonces va a operar el cambio, la nueva vida. Acéptalo hoy, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven y recíbelo, y Dios tendrá misericordia de ti. Dios les bendiga. Y para mí ha sido un placer poder compartir la palabra de Dios a todos los que están ahí en sala conectados. Mil bendiciones. Que la paz de Cristo gobierne en nuestras vidas. Dios les bendiga. Bueno, gloria al Cristo, mis hermanos, qué hermosa palabra de
perdón. Amén. Qué bueno es el Señor. El Señor hoy hace la invitación a alguien. Como decía nuestro hermano, deje el hombre como tal malo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Nosotros íbamos, le digo nosotros, íbamos en contravía, pero un día el Señor nos encontró, un día el Señor nos hizo dar la vuelta. Es hora, mi amigo, que de pronto estás obedeciendo a las cosas del mundo, a los deleites, a los deseos de la carne. Es hora de darse ese, como decimos en el ejército, ese giro de 180 grados y volvernos a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hacer una oración ya despidiendo este servicio, agradeciéndole a nuestro pastor Evelio Poveda por esa hermosa palabra, esa hermosa reflexión. Soberano Dios, oh Padre Santo, Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesucristo. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que lo pongamos, Señor, por obras, Señor, cada día, Señor Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos, Señor, Padre amado. Presento a cada uno de los amigos, Señor, que escucharon, Señor, esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tratando con ellos, Señor, de una manera especial, Señor Jesucristo. Haz lo que tú tengas que hacer, Señor, pero sálvales el alma, Señor, porque a eso fue que tú viniste al mundo a salvar, Señor Jesucristo. Tú llevaste nuestros pecados, tú llevaste, Señor, nuestras iniquidades, Señor. Pagaste, Señor, el precio, Señor. Por eso tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Te doy gracias, oh Padre Santo, en el nombre tuyo, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mi hermano Rodrigo puede continuar. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor Jesús porque nos ha concedido un día más para servirle, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle, para recibir su consejo. Y para nosotros fue de gran bendición haber tenido al hermano Evelio Poveda, coordinador de instituciones públicas de Ibagué, Tolima. Gracias por dejarse usar del Señor, por el hermano Ávalo. Dios me lo bendiga también y cada uno de los hermanos y amigos que han estado aquí conectados. Que el Señor les dé grandes y ricas bendiciones, les guarde y los esperamos el próximo miércoles. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano Rodrigo. Bendiciones para todos. Amén, amén, hermano Rodrigo, bendiciones, hermano Ávalo, a todos. Amén, amén. Una feliz noche. Dios les guarde. Aquí Gloria al estoy Señor. orando por este ministerio allá de El Cesar de Aguachica. Estamos orando al Señor que Dios bendiga todo ese equipo de trabajo. Y ahí estamos unidos en oración. Oren por el distrito 10 y por aquí por los comandos de la policía, por los batallones del ejército. Estamos entrando a varios lugares con la palabra de Dios. Estamos evangelizando. Esta semana vamos para el batallón de entrenamiento de Piedras Tolima. Tenemos allí varios soldados. Allá entregaron la vida como 5 soldados al Señor hace unos 15 días. Gloria a Dios. Estamos trabajando para la gloria de Dios también. Pues bueno, mis hermanos, también pido oración. El día de mañana vamos a hacer ya la tercera reunión acá en el batallón base número 4. También ya mañana ya será la tercera reunión. Gloria al Señor. Mi coronel nos ha permitido reunir a sus hombres para hablarles de este mensaje, el cual puede cambiar nuestra forma de, el cual puede cambiar nuestro pensamiento, porque primero necesitamos cambiar como tal ese pensamiento para cambiar nuestra manera de vivir. Y ese pensamiento solamente nos la puede cambiar el Señor. La forma de ver las cosas solamente nos las puede ayudar a cambiar el Señor Jesucristo. No hay otro que pueda hacer eso que el Señor hace
en nuestras vidas, mis hermanos. Dios me les bendiga. Amén, amén. Sigamos orando por el hermano Abner, su necesidad para con su hija y su salud. Lo mismo por el hermano Yair. Están convalecientes allí y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a Jesús Luján, a Araceli Melchán, al hermano Javier Sierra, al hermano John Jairo Calderón, a la hermana Nubia Ramírez, a la hermana Juliet, al doctor Winston Perea, al hermano Abner, su hermana Inés, al hermano José Manuel Cuello, al hermano, gloria al Señor, al hermano Enzo Castilla, al hermano Walter Mora. Lo seguiremos esperando todos los miércoles el mismo link y el Señor riega ricas y grandes bendiciones a los que se reúnen a reconocer su gloria, su misericordia y su poder. Aquí están los que reconocen esa misericordia de Dios. Dios les bendiga a todos. Amén, amén, hermano Rodrigo. Dios les bendiga a todos. Una feliz noche en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Rodrigo. Amén, hermano.